La primera cosa que haces cuando una mosca se posa en tu comida es apartarla. La segunda, mirar el plato y decidir si todavía puedes comer. La mayoría de las veces decides que sí, porque es solo una mosca, porque estuvo 2 segundos, porque no pasa nada. Esta es la razón exacta por la que la mosca ha sobrevivido al lado de los humanos durante miles de años. No nos da miedo. Y tendría que dárnoslo. La mosca doméstica, conocida científicamente como Musca domestica, es probablemente el animal que más horas acumula dentro de nuestra vida cotidiana sin que nos lo planteemos en serio ni por un momento. No la estudiamos, no la respetamos, no le tenemos miedo, y la matamos con el periódico doblado sin ningún tipo de culpa. Hoy vamos a desmontar eso por completo. La mosca es una de las criaturas más extraordinarias que existen, y en los próximos minutos vas a ver exactamente por qué. Empecemos por lo básico, porque ya en la anatomía de este insecto hay cosas que muy poca gente sabe. La mosca doméstica mide entre 5 y 8 milímetros, el mismo tamaño de siempre que has visto zumbar cerca de tu oído, con el tórax gris y 4 franjas oscuras en el dorso que la hacen reconocible en cualquier parte del mundo. Tiene ojos compuestos de color rojo que ocupan una parte enorme de la cabeza, y 3 ojos simples adicionales, llamados ocelos, ubicados en la parte superior del cráneo. No es, para nada, la criatura con visión más simple que puedas imaginar. Esos ojos compuestos procesan la información visual aproximadamente 7 veces más rápido que los tuyos. Eso es lo que explica algo que casi todo el mundo ha experimentado y nadie termina de entender. ¿Por qué es tan difícil matar una mosca con la mano? Cuando tu palma se mueve hacia ella, la mosca no ve un golpe que se acerca. Ve el movimiento completo, en cámara lenta, con tiempo más que suficiente para decidir qué hacer. Tú ves el mismo instante que ella, pero la mosca lo procesa 7 veces antes de que tú reacciones. Y todavía hay más en esa anatomía. Las hembras son ligeramente más grandes que los machos, y sus ojos están más separados entre sí. El cuerpo entero está cubierto de vellos diminutos que sirven de receptores sensoriales para el tacto y para el olfato. Y tiene algo que la separa de casi todos los demás insectos voladores del planeta, 2 alas, no 4. Las moscas son dípteras, lo que en griego simplemente significa 2 alas. Las otras 2 alas de las que dispusieron sus ancestros evolucionaron en algo completamente distinto, y ahí empieza una de las historias más interesantes que tiene este animal. Porque esas 2 estructuras que reemplazaron las alas traseras se llaman halterios, y lo que hacen es extraordinario. Un halterio parece, a simple vista, una pequeña paleta con forma de lollipop. Son diminutos, miden menos de 2 milímetros, y vibran al mismo ritmo que las alas durante el vuelo. Y lo que hacen, durante ese vuelo, es actuar como un giroscopio biológico. Cuando la mosca gira, se inclina o cambia de dirección, los halterios detectan esas fuerzas de inercia en tiempo real y le transmiten al sistema nervioso la información exacta de qué está pasando en el espacio. La mosca sabe en todo momento si está yendo hacia arriba o hacia abajo, si se está inclinando, si está en curso de colisión. Es un sistema de navegación completo, funcionando a una escala que cabe en la punta de un alfiler. Y todo eso ocurre mientras las antenas de la mosca rastrean simultáneamente las corrientes de olor en el aire para orientar su trayectoria hacia una fuente de comida. La mosca no busca con los ojos. Sigue plumas de olor como si fueran caminos invisibles en el aire. Los ingenieros aeronáuticos estudian los halterios de la mosca desde hace décadas, porque resolvieron un problema que la ingeniería tardó en formalizar de otra manera. Los giroscopios de inercia que usamos en drones y aviones para estabilizarlos en el aire funcionan según el mismo principio que un halterio. La mosca lleva ese sistema integrado en el cuerpo desde hace millones de años. Y la velocidad de respuesta de ese sistema tampoco es menor. Si le quitas los halterios a una mosca en el laboratorio, puede arrancar a volar pero pierde el control casi de inmediato. Sin el giroscopio, entra en un estado de inestabilidad que no puede corregir. El vuelo de la mosca, ese zigzag aparentemente caótico e impredecible que te resulta tan frustrante cuando intentas atraparla, no es aleatoriedad. Es el resultado de un sistema de control de vuelo que responde en fracciones de segundo a información sensorial continua.
Si este tipo de información, donde el animal que más desprecias resulta tener uno de los sistemas de vuelo más sofisticados que existen, es justo lo que buscas cada semana, suscribirte a Inteligencia Animal TV ayuda a que sigamos haciendo episodios así, completos y con datos reales. El algoritmo premia los canales que tienen comunidad, y cada suscripción es una señal directa. Ahora vamos a la parte que probablemente nadie te contó nunca sobre la mosca. Lo que ocurre realmente cuando se posa en tu plato de comida. La mosca no tiene dientes. Su aparato bucal está diseñado exclusivamente para absorber líquidos, no para masticar sólidos. Tiene una estructura llamada probóscide, básicamente una trompa adaptada para succionar, con una terminación esponjosa en la punta. Y hay algo más que hace antes incluso de empezar a comer, algo que casi nunca se menciona: identifica si lo que está tocando es comida con las propias patas. Las patas de la mosca tienen receptores químicos que detectan azúcares y proteínas en la superficie que pisa. Literalmente prueba lo que toca antes de decidir si abre la boca. Cuando esos receptores le dicen que hay algo comestible debajo de ella, lo que viene a continuación es lo que cuesta dejar de pensar una vez que lo sabes. Vomita encima de la comida. No es una exageración. La mosca regurgita una saliva cargada de enzimas digestivas directamente sobre la superficie del alimento. Esas enzimas empiezan a disolver la materia sólida desde afuera, convirtiéndola en una especie de sopa parcialmente digerida que la mosca puede absorber con su probóscide. Mientras lo hace, defeca. No ocasionalmente, sino de forma prácticamente continua mientras come, porque su digestión es rápida y el ciclo de ingestión y excreción ocurre casi en tiempo real. Una mosca que pasa varios minutos sobre tu plato puede haber vomitado, absorbido y defecado múltiples veces sobre el mismo punto. Y hay una imagen que resume todo esto de forma bastante directa: cuando ves a una mosca frotarse las patas repetidamente, que es algo que hace con frecuencia, lo que está haciendo es limpiarlas para que sus receptores sensoriales sigan funcionando con precisión. Se limpia para detectar mejor. Y después vuelve directamente a la comida. Y aquí hay que añadir el contexto que hace que esto sea realmente preocupante. La mosca doméstica pasa su vida moviéndose entre fuentes de alimentación. Cadáveres de animales, heces, basura en descomposición, comida en mal estado, desperdicios de todo tipo. En cada uno de esos lugares recoge patógenos, en sus patas cubiertas de vellos, en su probóscide, en su exoesqueleto entero. Las investigaciones muestran que la mosca doméstica puede transportar más de 100 patógenos distintos de forma mecánica, simplemente llevándolos de un lugar a otro sin que necesariamente la afecten a ella. Salmonella, E. coli, Shigella, los agentes causantes del cólera y la fiebre tifoidea. Y cuando esa misma mosca se posa en tu comida y empieza a comer de la manera que acabamos de describir, deposita todo eso junto con su saliva y sus heces. Hay otro detalle que agrava esto todavía más. La mosca doméstica tiene un radio de vuelo de hasta 8 kilómetros, lo que significa que el mismo individuo que acaba de salir de un basurero o de un cadáver en descomposición puede estar en tu plato en cuestión de minutos, sin que haya ninguna barrera visible entre ambos puntos. Cuéntame en los comentarios si todavía vas a espantar la mosca del plato y seguir comiendo tranquilamente, porque después de investigar esto para el video, yo tengo mis dudas serias sobre lo que haría. Ahora bien, para entender por qué la mosca llega a tu cocina en primer lugar, hay que mirar lo que hace antes de convertirse en el insecto adulto que zumba cerca de tu cara. Y esa parte de la historia es, si cabe, todavía más extrema. Una hembra de mosca doméstica se aparea una sola vez en su vida. Guarda el esperma en unas estructuras internas llamadas espermatecas y lo va usando para fertilizar sus huevos a lo largo de toda su vida adulta. En cada puesta deposita alrededor de 100 huevos y puede llegar a poner entre 500 y 800 en total. Los deposita siempre en materia orgánica en descomposición, el lugar donde sus larvas van a encontrar todo lo que necesitan para desarrollarse. En condiciones ideales, temperatura en torno a los 27 grados y humedad suficiente, esos huevos eclosionan en menos de 24 horas. Las larvas, los gusanos blancos sin patas que ya conoces, empiezan a alimentarse de inmediato de la materia en descomposición donde nacieron.
Pasan por 3 fases de crecimiento, mudando en cada una de ellas, hasta que están listas para pupar. Entonces se alejan de la materia en descomposición donde han estado comiendo, buscan un lugar más seco y firme, y forman un capullo. Lo que pasa dentro de ese capullo en los días siguientes es, en términos biológicos, casi tan radical como lo que ocurre dentro de una crisálida de mariposa, el cuerpo entero se reorganiza desde cero. El gusano sin patas y sin alas se convierte en un insecto con ojos compuestos, halterios, alas, patas con receptores químicos y un aparato digestivo completamente diferente al que tenía. El capullo se oscurece y endurece, y de ahí emerge la mosca adulta. Y el dato que más impresiona de todo esto. En condiciones óptimas, desde el huevo hasta el adulto completamente desarrollado pueden pasar tan solo 7 días. No semanas. Días. Una mosca puede completar una generación entera en una semana, lo que significa que en un solo verano pueden sucederse hasta 10 o 12 generaciones a partir de un único punto de partida. Una hembra que encuentre el lugar adecuado puede ser, en pocas semanas, el origen de millones de individuos. Y esa velocidad de reproducción tiene otra consecuencia que los entomólogos conocen bien: cuando se intenta eliminar una población de moscas con pesticidas, los individuos que sobreviven son los que tienen alguna resistencia genética a ese producto. Con 10 generaciones en un verano, la selección natural puede crear una población resistente en cuestión de meses. Hay poblaciones de musca doméstica que han desarrollado resistencia a insecticidas que antes las eliminaban con eficacia, precisamente porque su velocidad de reproducción hace que la evolución opere a una escala de tiempo que no tiene parangón entre los vertebrados. Y si todavía no ves la mosca de otra manera, lo que viene ahora debería terminar de cambiar eso. Comparte este video con alguien a quien todavía le cuesta entender por qué existe tanto problema con las moscas en climas cálidos, porque lo que acabamos de ver sobre su ciclo de vida es exactamente la respuesta. La mosca doméstica no llegó a nuestras casas por accidente. Se estima que esta especie se originó en algún punto de Asia Central o el Medio Oriente y se dispersó por todo el planeta junto con los humanos, aprovechando exactamente las condiciones que nosotros creamos. La acumulación de residuos orgánicos, los asentamientos estables, la ganadería. Ahí donde hay humanos hay desperdicios. Y ahí donde hay desperdicios, hay musca doméstica. Hoy existe en todos los continentes habitados. Es uno de los animales más distribuidos del planeta, no porque sea especialmente grande ni especialmente agresivo, sino porque encontró en la civilización humana el entorno perfectamente adaptado a sus necesidades reproductivas. Hay documentos egipcios antiguos que hablan de plagas de moscas. Hay textos griegos que las mencionan. Han estado en todas las guerras, en todas las ciudades, en todas las épocas de la historia humana. Son, en cierto sentido, uno de los testigos más constantes de lo que somos como especie. Ahora hagamos una pausa en la mosca doméstica para ampliar un poco el panorama, porque el problema de hablar solo de mosca doméstica es que da la impresión de que todas las moscas son iguales. Y no lo son, ni de cerca. El orden Diptera, el grupo de los 2 alas, incluye más de 150.000 especies distintas. Moscas de todo tipo, tamaño, color y función. Y dentro de ese grupo hay especies que hacen cosas que la mosca doméstica nunca haría. Las sírfidas, por ejemplo, son moscas que imitan la apariencia de las avispas, con bandas amarillas y negras en el abdomen, pero son completamente inofensivas. Y son polinizadoras. En muchos ecosistemas, las moscas de esta familia son el segundo grupo polinizador más importante después de las abejas. Visitan flores, transportan polen, contribuyen a la reproducción de plantas que dependen de ese intercambio para sobrevivir. Hay ecosistemas donde las sírfidas polinizan especies que las abejas no alcanzan o no visitan. Su papel es discreto, está casi siempre fuera de la conversación cuando hablamos de polinizadores, y sin embargo es irreemplazable en muchos ecosistemas. Y después están las larvas de mosca y lo que hacen con la materia muerta. Sin la actividad descomponedora de las larvas de mosca, la materia orgánica muerta tardaría mucho más tiempo en procesarse y reintegrarse al ciclo de nutrientes. Las larvas de ciertas especies de mosca son las primeras en llegar a un cadáver y las que más aceleran ese proceso en sus primeras fases.
En menos de 24 horas después de la muerte de un animal, las primeras moscas pueden haber detectado el cuerpo, depositado sus huevos, y las larvas ya están activas. Sin ese trabajo, el ciclo de descomposición en ecosistemas terrestres sería radicalmente más lento. La mosca, el insecto que espantamos sin pensarlo, es uno de los recicladores más eficaces que existen en la naturaleza. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de que más gente reciba este tipo de información sobre los animales que tenemos al lado sin mirarlos en serio. Cada episodio requiere investigación real, y la comunidad que crece alrededor del canal es lo que hace que esto siga siendo posible. Y ahora viene el giro que probablemente menos esperas de este video. Porque la mosca que intentas matar y el insecto que ayudó a cambiar la medicina moderna son parientes cercanos, y pertenecen al mismo grupo. Y la historia de uno ilumina algo sobre el otro. Una mosca ayudó a ganar el Premio Nobel de Medicina, y lo hizo más de una vez. No la mosca doméstica exactamente, sino Drosophila melanogaster, la pequeña mosca de la fruta que aparece cerca de los plátanos maduros en tu cocina. En 1933, el biólogo Thomas Hunt Morgan recibió el Nobel de Fisiología y Medicina por haber demostrado, usando Drosophila, que los genes se transmiten a través de los cromosomas. Fue el primer gran descubrimiento sistemático sobre la herencia genética, y se hizo con moscas de 3 milímetros en frascos de laboratorio. Y en 1995, el Nobel volvió a Drosophila. Esa vez fue para los investigadores que descubrieron los genes que controlan el desarrollo embrionario, los mismos genes que en versiones distintas gobiernan el desarrollo de prácticamente todos los animales, incluyendo los humanos. Descubrimientos que hoy son fundamentales para entender malformaciones congénitas y que se hicieron observando cómo nacen y crecen moscas en un frasco de laboratorio. ¿Por qué la mosca? Porque es pequeña, barata de mantener, se reproduce en muy poco tiempo, y su genoma es relativamente simple. Tiene solo 4 pares de cromosomas. Su ciclo de vida completo dura alrededor de 2 semanas, lo que permite estudiar varias generaciones en poco tiempo y con muchos individuos. Y hay un dato que cambia completamente la perspectiva sobre este insecto. Alrededor del 61% de los genes que están relacionados con enfermedades humanas tienen una contraparte identificable en el genoma de la mosca de la fruta. Un animal de 3 milímetros comparte más de la mitad de la maquinaria genética relacionada con la enfermedad humana que conocemos actualmente. Hoy trabajan con Drosophila miles de científicos en todo el mundo, investigando desde el Alzheimer hasta el cáncer, desde las cardiopatías hasta las adicciones. Este insecto al que no prestamos atención cuando revolotea cerca del frutero ha contribuido más al conocimiento médico humano que muchos animales que consideramos infinitamente más importantes. Y hay todavía una última dimensión de la mosca que muy poca gente conoce. Las moscas resuelven crímenes. No es una metáfora. La entomología forense, la disciplina que usa insectos para investigar muertes, tiene en las moscas su herramienta principal. Cuando una persona muere, las moscas son los primeros organismos en detectarlo. Tienen un olfato extraordinariamente sensible, capaz de percibir a grandes distancias los compuestos volátiles que libera la materia orgánica en descomposición. Llegan en minutos, depositan sus huevos en las cavidades naturales del cuerpo, y sus larvas empiezan a trabajar de inmediato. Y aquí está el dato que los peritos forenses aprovechan. La velocidad de desarrollo de esas larvas depende de la temperatura ambiente, y esa relación es suficientemente predecible como para hacer cálculos precisos. Si un perito sabe qué especie de mosca colonizó un cadáver y en qué fase de desarrollo están sus larvas en el momento del hallazgo, puede calcular, con bastante exactitud, cuándo murió esa persona. No como una estimación vaga, sino como una evidencia forense que ha servido para resolver casos reales en muchas partes del mundo. Hay investigadores especializados en entomología forense que han participado como peritos en procesos judiciales, aportando datos sobre el tiempo de la muerte basados únicamente en el estado de desarrollo de las larvas de mosca encontradas en el cadáver. La mosca, literalmente, llega antes que cualquier investigador a la escena del crimen y deja un registro biológico del tiempo transcurrido desde la muerte. Y ese registro no miente, no se equivoca por sesgo, no olvida detalles.
Dime en los comentarios si sabías que la entomología forense existe y que las moscas tienen ese papel concreto en las investigaciones, porque es uno de esos campos que casi nadie conoce hasta que alguien lo menciona. Volvamos entonces a donde empezamos. Una mosca se posa en tu comida y la apartas. 2 segundos. Decides que no pasa nada. Ahora tienes otro marco de referencia para esa escena. Un animal que procesa los movimientos a su alrededor 7 veces más rápido que tú. Un insecto que lleva en el cuerpo un giroscopio biológico tan preciso que los ingenieros aeronáuticos lo usan como referencia para sus propios sistemas de estabilización. Una criatura que vomita sus enzimas digestivas sobre tu comida, come y defeca al mismo tiempo, y puede transportar más de 100 tipos de patógenos en su cuerpo sin que ninguno de ellos la afecte a ella. Una hembra que se aparea una sola vez y genera cientos de descendientes a partir de ese único encuentro. Un insecto que nace, crece y se convierte en adulto en 7 días, y que puede completar una docena de generaciones en un solo verano. Un reciclador que procesa materia muerta antes que casi ningún otro ser vivo en el ecosistema. Una polinizadora, en sus versiones más conocidas del orden, de la que casi nadie habla cuando se habla de polinizadores. Un organismo cuyo genoma compartió 2 premios Nobel y que hoy protagoniza miles de estudios sobre el cáncer, el Alzheimer y las cardiopatías. Y un testigo forense que llega antes que cualquier investigador a la escena del crimen y deja un registro preciso del tiempo de la muerte. Todo eso, en un cuerpo de 7 milímetros que llevas espantando con el periódico doblado desde que tienes memoria. La próxima vez que veas una mosca zumbar alrededor de tu comida, ya sabes lo que de verdad hay ahí. Un animal que lleva millones de años perfeccionando su biología junto a la nuestra, que resolvió problemas de ingeniería que a nosotros nos tomaron décadas formalizar, y que seguirá haciendo exactamente lo mismo mucho después de que hayamos dejado de espantarla. ¿Cuál de todos estos datos cambió más la imagen que tenías de este insecto? Cuéntamelo en los comentarios, porque me interesa saber qué parte de esta historia fue la que más no esperabas. Comparte este video con alguien que todavía crea que la mosca es el insecto más prescindible que existe, porque esa persona tiene información pendiente. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia debajo de los animales que nadie se detiene a mirar 2 veces. La mosca siempre estuvo ahí, en tu cocina, en tu comida, en tu historia. Solo faltaba mirarla bien.